No, realmente nosotros veníamos con una tendencia ya desde inicios del 2020, una tendencia creciente importante, que fue cortada de alguna u otra manera por una modificación importante de tasas que tuvimos en el 2022. Fíjate, Eduardo, si nosotros miramos el, el crecimiento de las negociaciones en el 2021, llegamos a poco más de 3.400 millones de dólares. Y si en el 2022 no superamos los 3.000, como te digo, por una coyuntura de tasas. Pero en el 2023, creo que sacando el 22 de lado, mantuvimos la tendencia creciente y principalmente por el aumento de las operaciones de empresas privadas, mucho por el aumento de las operaciones de las empresas privadas, pero también por un empujón importante que recibimos del Ministerio de Hacienda, que de alguna u otra manera hace una o genera una curva de tasa de referencia que le permite al sector poder entender dónde se están moviendo las tasas y tener una expectativa un poco más previsible, ¿verdad? Llegamos a poco más de 5.000 millones, 5.080 aproximadamente, eh, pero más que el volumen, lo que vemos es un aumento importante en la cantidad de emisores. Eso es muy promisorio. Primero es un éxito para el año que pasó, obviamente, pero es muy promisorio para los años venideros, ¿verdad? O sea, vemos de que están aumentando la cantidad de actores en el mercado, no solamente emisores, sino también inversionistas. Por supuesto, si hay mayor cantidad de papeles, tiene que haber mayor cantidad de inversionistas. Y no hay mayor cantidad de papeles si no hay un aumento de inversionistas. O sea, tiene que haber, ahí está la famosa frase del huevo o la gallina, ¿verdad? O sea, yo creo que en este caso en particular tenemos que crecer juntos y bueno, eso se está dando. O sea, hay un aumento de la cantidad de emisores y un aumento de la cantidad de inversionistas. Y el mercado está muy movido, ¿verdad? Está muy movido. Títulos que se emiten son títulos que se compran. El mercado primario tuvo un aumento importante en cuanto al volumen en relación a años anteriores. Eh, Cerramos cerca de 1.000 millones de dólares de mercado primario versus poco más de 700 que tuvimos en el año, un poco más de 700 que tuvimos en el año 2021, que fue el año récord, ¿verdad? El último año récord. Entonces, como digo, no solamente se dio el volumen en general, sino se dieron pequeñas cosas también que hacen de que pensemos de que el futuro otra vez va a ser un futuro con mucho movimiento, ¿verdad? La parte de tasas de interés, Eduardo, es sumamente relevante en términos de lo que es el movimiento en diferentes segmentos financieros y evidentemente la bolsa es uno de los sectores más afectados. ¿Cuáles son las perspectivas teniendo en cuenta de que el Banco Central está reduciendo la tasa de política monetaria y esto de a poco ya se está viendo dentro de las tasas de mercado? ¿Podríamos tener un nuevo descenso o tasas de interés más reducidas que podrían otra vez dinamizar la actividad en el año 2024? ¿Cuáles son las perspectivas? Y yo creo que tenemos dos escenarios completamente diferentes, ¿verdad? Uno es el escenario de moneda local y otro es el escenario de moneda extranjera, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en la bolsa no solamente se negocian títulos en guaraníes, sino también hay títulos en dólares. Y bueno, depende del año, pero la composición está más o menos en un 70-30, 65-35 a favor de guaraníes. Pero independientemente de eso, vemos que, bueno, que las tasas, la inflación en Paraguay es una inflación que se vino controlando. Como vos bien sabés, la meta del Banco Central siempre es una meta de inflación, libre mercado, pero sí buscamos o busca el Banco Central que la inflación esté controlada. Siempre se dice que la inflación es el impuesto a los más vulnerables. Y por supuesto, con muy buen tino, el Banco Central tiene, o el gobierno tiene como meta que la inflación esté controlada. Es por eso que obviamente en el año anterior hubo un aumento importante de tasas tratando de combatir ese aumento de la inflación y eso se fue dando. Eso se fue dando y bueno, y las tasas se fueron corrigiendo para abajo en la medida que la inflación se fue deteniendo o se fue desacelerando. Obviamente las tasas también, los instrumentos de regulación monetaria las fueron disminuyendo.
Y eso también funciona como una tasa de referencia. Todas las tasas a partir de ahí, las tasas de banco y financieras también van disminuyendo y se van a ir acomodando. Probablemente no lleguemos a niveles en la época o niveles de tasas que tuvimos en la época de pandemia, porque eran tasas ya muy reducidas, pero sí efectivamente las tasas se van a ir acomodando un poco a la baja, y esa tendencia va a continuar. Normalmente suben rápido, pero bajan despacio. Pero ese fenómeno se va a dar. Ahora, cuando hablamos, y por supuesto a tu pregunta, cuando hay menores tasas, los emisores tienen mayor voluntad de emitir, porque las condiciones son más favorables. Y va un poco en contra de los inversionistas, que los inversionistas, por supuesto, buscan tasas más altas, pero el mercado siempre encuentra una justa medida. Por otro lado, están las tasas de moneda extranjera. Si bien yo no soy un experto en lo que es mercado internacional, pero sí vemos que la inflación en Estados Unidos todavía no, es no fue controlada, eh, y la Reserva Federal de los Estados Unidos todavía no tiene una inclinación a disminuir esas tasas, lo cual nos hace suponer de que todavía vamos a tener durante por lo menos el primer semestre del año que viene eh, tasas a niveles relativamente un poco más elevados de lo que normalmente se manejan. Estamos hablando otra vez a nivel de moneda extranjera. Y como digo, no quiero hacer futurología, pero creo que eso no va a modificarse en el primer semestre, ¿verdad? De todas maneras, el que facturan guaraníes, emiten guaraníes. O sea, es muy importante siempre tener, por más de que hay instrumentos que permiten mitigar el riesgo del tipo de cambio, normalmente lo más sano es que aquel que genera guaraníes se endeude en guaraníes. No estamos solamente hablando del mercado bursátil, sino también cualquiera. Yo que genero guaraníes, mis ingresos están en guaraníes, no debería de endeudarme en dólares, porque estoy asumiendo un riesgo que no controlo, que es la volatilidad del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, como dije antes, la mayor cantidad de emisiones en el mercado bursátil son en guaraníes, y bueno, y sí las condiciones para emitir en guaraníes van a ir mejorando en el correr del año. Eduardo, en términos de lo que es la evaluación 2023, ¿se podría decir que el año anterior fue un año, en cierto modo, de diversificación para la bolsa en el sentido de que estuvimos viendo, por ejemplo, que la Agencia Financiera de Desarrollo estuvo emitiendo estos bonos que se conocen como verdes o sostenibles? El Ministerio de Economía y Finanzas sigue participando dentro del mercado bursátil, pero se está añadiendo el hecho de que los inversionistas extranjeros están consiguiendo bonos en moneda local, que es una cuestión sumamente relevante para nuestro mercado. Y desde el sector privado también hubo diferentes sectores económicos representados a través de las emisiones y diferentes tipos de instrumentos que fueron apareciendo durante el año 2023. Esto fue también parte o es parte de esa evaluación de cierre de año que hacen. Todavía hay perspectiva de seguir creciendo, diversificando más. ¿Cuál es el análisis sobre ese punto, Eduardo? Y bueno, ahí tocaste un tema que para nosotros fue un hito muy importante, que es la emisión de la Agencia Financiera de Desarrollo en lo que respecta a bonos temáticos, ¿no? Y permitíme explicar un poco lo que son los bonos temáticos. Los bonos temáticos son aquellos que se encuadran en un objetivo sostenible, no solamente a nivel de medio ambiente, sino género, energías renovables. Hay una serie de temas que son considerables o son considerados como temas sostenibles. Y bueno, si bien es cierto, requiere de procesos adicionales, pero sí lo que busca es que ese bono o esa emisión se encuadre dentro de ciertos parámetros que hacen que ese bono, como te digo, sea considerable un bono temático dentro de diferentes rubros. Eh, nosotros participamos de un proyecto con un ente internacional, una colaboración que vino a través de GGGI, que es las siglas de lo que es esta institución, que busca el desarrollo verde sostenible, el Instituto de Desarrollo Verde Sostenible, por sus siglas en inglés. Y ellos, a través de un trabajo que se hizo con la bolsa y también con la bolsa de Perú y de Colombia, generaron un marco conceptual de lo que es considerado como un bono sostenible, un bono temático. Eh, Creemos que este es el primero de muchos
Y bueno, y eso también nos permite a nosotros tener un ropaje diferente para las emisiones, que el día de mañana podrán conseguir probablemente mejores condiciones en la emisión, pero también van a ser visibles para ciertos fondos internacionales. Como bien dijiste, hay inversionistas internacionales que están empezando a mirar nuestro país y hay modificaciones también en lo que respecta a la normativa de quienes pueden comprar instrumentos, por ejemplo, bonos del tesoro. Pero eso, al ser un bono sostenible, nos permite a nosotros estar en el radar de diferentes fondos internacionales que ven esto con buenos ojos. Por otro lado, dentro de tu pregunta me habías hablado de la participación del Ministerio de Hacienda. Como bien sabes, al final del año el Ministerio de Hacienda tuvo una emisión importante en moneda local, cerca de 220 millones de dólares que no teníamos dentro del presupuesto. Eso, por supuesto, ayudó a que lleguemos a poco más de 5.000 millones de negociación. Pero también tenemos conversaciones con Hacienda donde habla de que en el año 2024 ellos van a tener una participación aún más activa, ¿verdad? Ellos buscan reperfilar el endeudamiento que tiene el Estado paraguayo, hacer una migración de moneda extranjera a moneda local en cierta proporción y bueno, y el mercado para emitir guaraníes utilizan la bolsa de valores para la captación de esos recursos. Así que eh, hay, como dijiste vos bien, muchos elementos, no solamente cuantitativos, sino también cualitativos, que fueron importantes para la bolsa en el año 2023 y hacen presuponer de que el 2024 va a seguir con esa tendencia. Eh, y bueno, y vemos esperanzados de que el 2024 va a ser un año de mucho movimiento. Por otro lado, en la bolsa estamos haciendo una inversión importante en lo que respecta a tecnología. Tenemos que estar a la altura del volumen de negociación y tenemos que hacer de que nuestras herramientas tecnológicas también sean lo suficientemente versátiles para acompañar el desarrollo del mercado. El equipo humano de la bolsa está haciendo un trabajo encomiable en lo que respecta al dimensionamiento de las necesidades y es muy difícil pensar a 5 o a 10 años adelante. Pero es lo que nosotros en la bolsa tenemos que hacer para poder prepararnos, porque lo que hacemos hoy va a ser el soporte para lo que viene dentro de 5 años, ¿verdad? No podemos estar cambiando de estructura tecnológica cada año, porque eso eh, genera un estrés importante. Entonces tenemos que estar mirando qué es lo que hace el mercado internacional y a partir de ahí cómo se va a ir, o pensar en cómo se va a ir desarrollando nuestro mercado y bueno, e invertir en tecnología para estar a la altura de esas necesidades. Eduardo, el desafío para el año 2024 es sumamente interesante teniendo en cuenta que se pone la vara sumamente alta, ¿verdad? Un nivel de 5.000 millones de dólares no solamente es histórico, sino que es bastante elevado en consideración o en comparación con años previos, ¿verdad? Eso es un desafío también muy importante para la Bolsa de Valores de Asunción. Lo importante no es llegar, sino es mantenerse, ¿verdad? Fíjate que en el 2022 tuvimos un retroceso, ¿verdad? Tuvimos un retroceso en el volumen. Y sí, bueno, volvimos a tener un salto en el 2023, pero todo puede pasar. Es muy difícil hacer futurología, pero lo importante es estar preparado para lo que se viene. Acuérdate que el récord al cual se llegó en el 2023 no es un mérito exclusivo de la bolsa de valores. Es un mérito de todo el ecosistema bursátil que incluye un montón de actores, ¿verdad? Primero están las casas de bolsa, son las que están, como decimos nosotros siempre, en la trinchera, trabajando tanto con los emisores como con los inversionistas, generando esa intención de inversión, esa intención de emisión. Y ellos hacen el trabajo duro. Por otro lado, están los emisores como Hacienda, la Agencia Financiera de Desarrollo, que son parte del gobierno, que si bien emitiendo a través de la bolsa, están cumpliendo con sus objetivos primarios, también actúan como faros, ¿verdad? Que iluminan a la bolsa para que los demás emisores o los inversionistas miren a la bolsa como una opción de inversión, una opción de plataforma para hacer negocios. Entonces hay un mérito de muchos ahí, ¿verdad? Hay más casas de bolsa que se van sumando,
Los propios bancos vieron en el mercado bursátil un complemento para todas sus operaciones. Hay muchas instituciones hoy, instituciones bancarias que cuentan con sus casas de bolsa. Ese es un apoyo importante también que recibimos. Y bueno, y como digo, son muchos los elementos. La capacitación que está haciendo eh, la bolsa, además de generar gente capacitada dentro de la bolsa que luego va y trabaja en diferentes entidades que están dentro del ecosistema. Por otro lado, a través de la bolsa, ya sea con convenios con universidades o con el propio campus de la bolsa de valores que le llamamos nosotros, llegamos a capacitar cerca de 1.000 personas de manera anual. Entonces, como digo, hay muchas aristas dentro de este esfuerzo, hay muchos participantes y bueno, y al final de cuentas el éxito es el éxito de muchos. Eduardo, en torno a los tipos de instrumentos dentro del mercado, ¿cuáles son las tendencias que están observando y se tiene tal vez una perspectiva de que en el año 2024 se puedan ir sumando algunas cuestiones? Entiendo que uno de los grandes proyectos pendientes, por ejemplo, es el tema de la desmaterialización de los certificados de depósitos de ahorro, que es un objetivo anhelado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero independientemente a eso, que lo pongo como ejemplo, ¿cuáles son las tendencias que están viendo en cuanto a instrumentos y qué tipo de productos, servicios o instrumentos se pueden ir sumando también en un corto plazo? Sí, como bien dijiste, hay un volumen importante de certificados de depósito de ahorros, mucho más de lo que hay en títulos bursátiles. Y esos certificados de depósito de ahorro hoy se negocian de manera cartular, o sea, son cartones y su negociación tiene ciertas dificultades por la naturaleza del instrumento, sí, o la forma en que se materializa el instrumento. El Banco Central está haciendo un trabajo para concretar finalmente la desmaterialización de esos instrumentos. ¿Y a qué nos referimos con la desmaterialización de esos instrumentos? En vez de que sea un cartón, va a ser un título electrónico. Un título electrónico que inclusive o sea, y va a poder ser negociado de manera mucho más eficiente. Hay que tener en cuenta de que la bolsa de valores en el año 2010 desmaterializó, empezó en el año 2007, pero se afianzó a partir de la década del 2010, eh, desmaterializó sus instrumentos. Entonces, todas las negociaciones que hace hoy la bolsa es con títulos electrónicos. Eso hace que la negociación sea mucho más sencilla. Imagínense cuando eso ocurra también con los certificados de depósito de ahorro. Yo voy, deposito mi dinero en un banco, en una financiera, y en vez de darme un cartón, lo que me van a dar es acceso a un sistema donde yo voy a poder ver ese depósito, pero no voy a tener un título físico. Yo voy a poder negociar eso sin necesidad de endoso, sin tener que llevar de mano en mano. O sea, eso va a hacer también de que el mercado se dinamice mucho más y bueno, y esperemos que esos títulos puedan negociarse también a través de la bolsa, que también seamos una opción. Pero cuando hablamos de un poco más a corto plazo y temas que dependen exclusivamente de la bolsa, porque lo que hablamos del certificado de depósito de ahorro, obviamente depende del Banco Central, que es el regulador natural a través de la Superintendencia de Bancos, de los emisores de los certificados de depósito de ahorro. Pero cuando hablamos de la bolsa de valores, por supuesto, siempre estamos muy atentos a lo que el mercado requiere. La idea también es poder promover o desarrollar la desmaterialización de las acciones de las empresas privadas para que esas empresas privadas puedan utilizar sus acciones para diferentes tipos de operaciones, ya sea para negociarlas propiamente dicho. Hay que tener en cuenta que lo que se negocia en Paraguay son preferentemente títulos de renta fija, bonos, acciones preferidas, y tenemos como asignatura pendiente la negociación de acciones ordinarias, ¿ya? Por un lado, pero también a usar que el accionista de una empresa utilice sus acciones para manejo de liquidez. O sea, el reporto, por ejemplo, de acciones ordinarias es un producto bueno, que se está lanzando y que creemos puede ser utilizado para manejo de liquidez de ciertas empresas. Entonces, está también el futuro de divisas, que es un producto que nosotros ya lo tenemos hace tiempo
pero es un producto que lastimosamente todavía el mercado no se animó o no está acostumbrado a utilizar. Y bueno, y depende de nosotros que podamos promover la utilización de ese producto, que en el mundo se utiliza de manera muy importante. O sea, ¿para qué no vamos lejos? Vamos a hablar de Brasil, un altísimo porcentaje del volumen que tiene la B3 es futuro de divisas, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros deberíamos de buscar mecanismos para que ese instrumento se utilice más. Y por supuesto también buscar la entrada de inversionistas internacionales dentro de nuestro mercado, ¿verdad? O sea, eso también va a hacer de que nuestro mercado se dinamice mucho más aún, eh, y nosotros tenemos una moneda local atractiva. O sea, si miramos el guaraní es una moneda atractiva, y ya estamos empezando a recibir personas o entidades de afuera que están muy interesadas en nuestra moneda local. Así que yo creo que esos son los ejes que tiene la bolsa, ¿no? Después de su planificación estratégica. Son los ejes que tiene la bolsa para el 2024 y para los próximos 2 o 3 años más también, ¿verdad? En un escenario económico, Eduardo, bastante favorable teniendo en cuenta las previsiones de organismos multilaterales, del propio Banco Central del Paraguay, en términos de crecimiento económico. Eso también es un aliciente para el mercado de valores. En la medida en la que la economía esté dinámica, también el mercado de valores tiene una suerte de resonancia de ese movimiento de dinámica económica, ¿verdad? Esa es una buena noticia para el año 2024, pese a lo que ya estábamos hablando del desafío y el techo alto que se establece también en el 2023. A mí me cuesta mucho hablar del futuro. Recuerdo una entrevista que me habían hecho en noviembre del 2021. Nosotros veníamos de, de- de llegar a un récord importante, como habíamos hablado anteriormente, de que en el 2021 habíamos negociado un poco más de 3.400 millones de dólares. Eh, y en noviembre del 2022 veíamos con muy buenos ojos, perdón, en noviembre del 2021 veíamos con muy buenos ojos lo que podía ocurrir en el 22, pero después las condiciones cambiaron drásticamente, ¿verdad? O sea, a partir del primer trimestre. Me cuesta mucho hablar de lo que es el futuro, pero así como dijiste, efectivamente todas las condiciones eh, muestran de que el 2024 va a ser un año de crecimiento económico, de estabilidad. Hay perspectivas a nivel del sector agropecuario muy interesante, que nosotros también todavía tenemos mucha dependencia del sector agropecuario, si bien el sector secundario y el terciario fueron creciendo considerablemente en los últimos años. Pero sí, el país crece, al país le va bien y por supuesto a los que estamos dentro del país también nos va bien. Y la bolsa no está exenta de eso, ¿verdad? O sea, en la medida que hay un crecimiento económico, que hay un mayor desarrollo, por supuesto, eh, el sistema financiero, la bolsa está dentro de lo que es el sistema financiero, es un termómetro de lo que ocurre en la economía de un país. Al país le va bien y uno ve el estado de resultado de las entidades financieras y a las entidades financieras también les va bien, ¿verdad? Y por supuesto también al sector bursátil. Así que eh, efectivamente creemos que las condiciones van a ser muy favorables en el 2024. Y bueno, y empezamos el año siempre con mucha prudencia, porque como bolsa tenemos que ser prudentes cuando hacemos un presupuesto. eh, el presupuesto lo tenemos que hacer en base a algo realizable y no podemos, hay que tener en cuenta que los ingresos que genera la bolsa se dan en base al movimiento que tiene la bolsa. Y nosotros no podemos presupuestar un ingreso en base a un movimiento elevado que al final de cuentas nos hace definir un presupuesto de egresos, ¿verdad? Que si no llegamos a ese volumen no vamos a poder cubrir. Entonces, tenemos que ser muy prudentes. Si bien la bolsa es una institución privada, pero es una institución privada de interés público. O sea, es compleja la figura, ¿verdad? Es compleja la figura, pero sí, efectivamente, nosotros como bolsa, si bien nos debemos a nuestros accionistas, nos debemos al mercado, y ahí está el interés público, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que generar las condiciones para que el mercado bursátil se desarrolle. Ese fue el objetivo de la bolsa desde su fundación. Entonces, nada, esperamos que el año 2024 sea un año muy bueno, siempre con mucha prudencia en lo que respecta a la administración de la bolsa. Nosotros previmos una meta por debajo de los 5.000 millones, ¿cierto? Nosotros hicimos nuestro presupuesto
en noviembre, pero previmos una meta por debajo de los 5.000 millones. Y eso vamos a mantenerlo en lo que respecta a criterios de prudencia, pero por supuesto vamos a apuntarle a negociar mucho más de lo que negociamos en el 2023. Esas posibilidades de expansión, Eduardo, finalmente, en términos de lo que es el mercado bursátil nacional, se traslada, por ejemplo, a los actores del mercado teniendo en cuenta de que estamos registrando un crecimiento bastante importante de casas de bolsa, de emisores, de movimiento en el mercado secundario también. ¿Se tiene todavía una perspectiva de crecimiento, un espacio de crecimiento para este tipo de cuestiones, pese a ese crecimiento exponencial que se está registrando en los últimos años? Y yo creo que a nivel de casas de bolsa nosotros tenemos una muy buena cantidad para nuestro volumen. Yo creo que ahí estamos, no quiero decir servidos porque siempre hay algo más por hacer, pero creo que hay una muy importante cantidad de casas de bolsa para el volumen de mercado que tenemos, ¿verdad? Ahora, por otro lado, el mercado no va a crecer si es que las casas de bolsa no generan eh, esa intención de inclusión de nuevos emisores dentro del mercado. O sea, es importante que haya mucha gente tratando de aumentar la base, que es la cantidad de emisores que hay. En lo que sí yo creo que podemos crecer mucho más aún es en la cantidad de emisores privados, ¿verdad? O sea, hay muchas empresas que tienen condiciones en el Paraguay para utilizar el mercado bursátil como una herramienta más de obtención de recursos y bueno, y todavía no se acercaron, ¿verdad? O sea que creo que ahí hay mucho más por hacer y como dije antes, si bien nosotros como bolsa podemos generar mayor visibilidad del mercado bursátil, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros dentro de la planificación estratégica de la bolsa. Hemos definido ya hace 3 años que la bolsa iba a buscar mayor exposición, ser más relevante como un actor económico financiero dentro del Paraguay. Y bueno, y eso un poco a través de la venta de nuestros servicios o la exposición de nuestros servicios dentro del mercado local. O sea, explicar qué hacemos, capacitar, hacer publicidad, trabajar mucho en marketing. Y eso ayuda a que las casas de bolsa puedan hacer su trabajo con un poco más de facilidad. Eh, pero efectivamente son las casas de bolsa las que tienen que acercarse a los emisores o a los potenciales emisores para, y uso un término, eh, seducir a estas empresas a que se acerquen a la bolsa y que utilicen sus servicios como para, como dije, para obtener recursos. Y hay muchas, yo siempre hablo de los famosos 500 mayores aportantes al fisco, ¿verdad? O sea, que es una lista pública, uno ve la lista de esos 500 mayores aportantes y si bien es cierto, hay muchos de ellos ya operan o están registrados como entidades emisoras, hay muchas todavía que no están, ¿verdad? Entonces ahí hay un camino por recorrer. Nosotros crecimos mucho, no tengo las cifras finales, pero hemos crecido de nuevo de manera considerable en lo que respecta a nuevos emisores, pero todavía hay mucho por hacer. O sea, creemos que tenemos que apuntar hacia ahí. Vamos a seguir haciendo ese esfuerzo, vamos a seguir tratando de que las casas de bolsa tengan un trabajo más sencillo, que no les sea muy cuesta arriba, eh, y que ellos sigan trayendo nuevos emisores al mercado y bueno, y eso haga que efectivamente el volumen de negociación aumente.